Capítulo 87. Quinta parte. El sacramento del matrimonio. De nuevo, capítulo 87. El sacramento del matrimonio en la carta a los Efesios. Iniciamos hoy un nuevo capítulo sobre el tema del matrimonio, leyendo las palabras de San Pablo a los Efesios. Las casadas están sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia y Salvador de su cuerpo. Y como la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres están a sus maridos en todo. Y ustedes los maridos amen a sus mujeres, como Cristo ama y amó a la iglesia, y se entregó por ella para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra, y a fin de presentársela a sí mismo, gloriosa y sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama, y nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la alimenta y la abriga, como Cristo lo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es un gran misterio este, pero yo lo aplico a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, ame cada uno a su mujer, y ámela como a sí mismo. Y la mujer reverencie a su marido. Efesios 5, del 22 al 33. Conviene someter esto a un análisis profundo. Este citado texto, contenido en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, así como anteriormente yo he analizado cada una de las palabras de Cristo que parecen tener un significado clave para la teología del cuerpo, y se trataba de las palabras con las que Cristo se remitía al principio, que están en Mateo 19:4 y en Marcos 10:6, al corazón humano en el Sermón de la Montaña, que está en Mateo 5:28, y a la resurrección futura, que está en Mateo 22:30, o en Marcos 12:25, o en Lucas 20:35. El texto entresacado ahora de la carta a los Efesios constituye como el coronamiento de esas sintéticas palabras clave a las que yo me he referido. Si de ellas ha salido la teología del cuerpo en sus rasgos evangélicos y sencillos y al mismo tiempo fundamentales, entonces hay que presuponer en cierto sentido esa teología al interpretar el mencionado paso de la carta a los Efesios, y por lo mismo, si se quiere interpretar dicho paso, hay que hacerlo a la luz de lo que Cristo nos dijo sobre el cuerpo humano. Él habló no solo refiriéndose al hombre histórico, y por lo mismo al hombre, que es siempre contemporáneo, de la concupiscencia y a su corazón, sino también puso de relieve, por un lado, la perspectiva del principio, o sea, de la inocencia original y de la justicia, y por otro lado la perspectiva escatológica de la resurrección de los cuerpos, cuando no tomarán las mujeres marido, ni los hombres esposa. Lucas 20:35. Y todo esto forma parte de la óptica teologal y teológica de la redención de nuestro cuerpo, y se encuentra en Romanos 8:23. También las palabras del autor de la carta de los Efesios tienen como centro el cuerpo, y esto es tanto en su significado metafórico, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como en su significado concreto, que es el cuerpo humano, en su perenne masculinidad y feminidad. Y en su perenne dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Génesis 2:24. ¿De qué forma aparecen y convergen estos dos significados del cuerpo en el párrafo de la carta de los Efesios? ¿Y por qué aparecen y convergen en ella? Estos son los interrogantes que hay que hacerse, esperando respuestas no tanto inmediatas y directas, cuanto más bien profundas y a lo largo plazo, a la que nos han preparado ya los análisis precedentes. Y en efecto, ese paso de la carta a los Efesios no se puede entender correctamente si no es en el amplio contexto bíblico, considerándolo como un coronamiento de los temas y de las verdades que a través de la palabra de Dios que es revelada en la Sagrada Escritura van y vienen como grandes olas, y se trata de los temas centrales y de verdades esenciales, y por eso el citado texto de la carta de los Efesios es también un texto clave y clásico. Es un texto muy conocido en la liturgia, en la que aparece siempre
relacionado con el sacramento del matrimonio, la ley orandi de la Iglesia, y ve en él una referencia explícita a este sacramento, y la lex orendis presupone, y al mismo tiempo así expresa la lex crescendi. Admitiendo esta premisa, y hemos de preguntarnos enseguida, ¿cómo emerge la verdad sobre la sacramentalidad del matrimonio en este texto clásico de la Carta de los Efesios? ¿Cómo se expresa y se confirma en él? Se verá claramente que la respuesta a estas interrogantes no puede ser inmediata y tampoco directa, sino que debe ser gradual y a largo plazo. Y esto se ve incluso en una primera lectura de este texto que nos lleva al libro del Génesis y consiguientemente al principio, y que en la descripción de las relaciones entre Cristo y la Iglesia toma de los escritos de los profetas del Antiguo Testamento la bien conocida analogía del amor nupcial entre Dios y su pueblo escogido. Sin examinar esas relaciones, resultaría difícil responder a la pregunta sobre cómo la carta a los Efesios trata la sacramentalidad del matrimonio, y así se ve como la prevista respuesta ha de así pasar a través de todo el ámbito de los problemas analizados precedentemente, es decir, a través de la teología del cuerpo. El sacramento, o la sacramentalidad en el sentido más general de ese término, se cruza con el cuerpo y presupone a la teología del cuerpo, y efectivamente el sacramento, según el significado generalmente conocido, es un signo visible. El cuerpo, en su aspecto visible, significa visibilidad del mundo y del hombre. Así pues, de alguna manera, aunque fuera de forma muy general, el cuerpo entra en la definición del sacramento, siendo él mismo el signo visible de una realidad invisible, es decir, de la realidad espiritual y trascendente y divina, y con este signo y mediante este signo, Dios se da al hombre en su trascendente verdad y en su amor. El sacramento es un signo de la gracia y es un signo eficaz, y no sólo la indica y la expresa de un modo visible en forma de signo, sino que la produce y contribuye eficazmente a hacer que la gracia se convierta en la parte del hombre y que en él se realice y se cumpla la obra de la salvación, la obra presente en los designios de Dios desde la eternidad y revelada plenamente por Jesucristo. Diría que esta primera lectura del texto clásico de la Carta de los Efesios indica la dirección en la que se van a desarrollar nuestros ulteriores análisis. Es necesario que estos comiencen por la preliminar comprensión del texto en sí mismo, pero luego deben llevar, por así decirlo, más allá de sus confines para comprender dentro de lo posible, hasta lo más hondo, la inmensa riqueza que de verdad es revelada por Dios y contenida en esa estupenda página. Utilizando la conocida expresión de la Constitución Gaudium et Spes, se puede decir que ese texto que es tomado de la Carta de los Efesios revela de un modo especial el hombre al hombre, es decir, nos revela a nosotros como hombres lo que significa ser el hombre, y le indica su altísima vocación, Gaudium et Spes 22, y en cuanto a que el hombre participe de la experiencia de la persona encarnada, pues de hecho Dios, creando al hombre a su imagen y semejanza, desde el principio así los creó como varón y mujer, y está en el Génesis 1.27, y en los sucesivos análisis vamos a tratar de comprender más profundamente, y sobre todo a la luz del citado texto de la Carta a los Efesios, el sacramento y especialmente el matrimonio como sacramento, y primero en la dimensión de la alianza y de la gracia, y después en la dimensión del signo sacramental.